Nos cansamos de vivir en el pueblo de Estonia y nos mudamos. Y se confundió. Sí, se acabó el verano, empieza el otoño y el cuerpo pide los cambios. Y uno de los cambios que ha pasado durante el último mes es que nosotros mudamos. Y como ustedes saben, bueno, los que me siguen, que nosotros vivíamos en un pueblito en Estonia. Hace poco les mostrábamos video donde les enseñamos cómo es nuestro pueblo. Pasamos ahí como casi 2 años viviendo y fue tiempo muy bonito. Cuando recién llegamos a este pueblito nos parecía como el perfecto lugar para la vida porque estaba tranquilo, mucha naturaleza, o sea, todo muy hermoso y muy bonito y hasta ahora me gusta cómo es el lugar por el general. En este pueblito nosotros teníamos bonitos momentos, nos hicimos como la familia más grande porque compramos al Coopercito y él allá como pasó su primer invierno disfrutaba como un niño de esa cantidad de nieve que estaba y estaba todo muy bonito porque aparte de todo esto nosotros vivíamos al lado de mi familia, porque en este pueblo viven mis abuelas, mi mamá y mis hermanos. ¿Qué puede ser mejor? Pero con el tiempo nos dimos cuenta que somos jóvenes y en este pueblo la mayoría de las personas que viven son abuelos o ya como personas medias adultas y nosotros necesitamos algo de vida, necesitamos algo de ciudad y llegó el momento cuando dijimos, vamos a mudar. Sin saber ya. Uy, ¿dónde te manchaste ya la boca? Se ha manchado la... Y ya un tiempito fue que estábamos pensando, o sea, en serio, mudarnos, estábamos viendo los departamentos en algunas ciudades y en algunos países de las a donde podemos mudarnos y de repente, como digo, llega en el mejor momento lo que es tuyo. Mi hermana por casualidad nos encuentra un departamento perfecto para nosotros, tal como lo queríamos, hasta mejor de lo que queríamos. Nos gustó el precio, o sea, el departamento es medio simpático y todo. Y dijimos, bueno, vamos a ver, vamos conocer el lugar, conocer la ciudad donde está este departamento, si nos gusta o no, porque al comienzo solo sin corto, sin fotos nos dijeron, está el departamento, más o menos tiene este y el precio ya, nada. Y ya cuando venimos de acá vimos con los propios ojos que si nos gusta, parece todo chévere y bonito. Decidimos como creo que en un día que ya eso es tiempo, cogemos todas las cosas y vamos a mudar acá. Y al momento de mudar, yo dije, capaz que vamos a tener un millón de cosas porque vivimos casi 2 años en un lugar, pero en realidad no han sido muchos, han sido ni la mitad de la buceta, lo que en verdad me sorprendió mucho. Yo pensé que yo tengo muchísimas cosas. A la final nos demoramos medio día en empacar todas las cosas con ayuda de una amiga y luego me demoré a lo mucho 3 horas para sacar todo y lo más que me demoré es, mejor dicho, la más cantidad de las cosas que había eran las cosas de la cocina. Así pueden imaginarse cuánto me gusta cocinar, que tengo más cosas de la cocina que mi ropa. Ya llegamos y Vera lo primerito que se puso a hacer es la cocina. Tiene un montón de cosas acá más importantes creo. Y lo primerito
Arreglar las cosas de la cocina. Es que yo siento que la mitad de todas estas cosas son cosas de la cocina, las máquinas como esta y los tés y todas cosas. Yo siento que ayer cuando estábamos empacando todo, más nos demoramos en empacar cosas de la cocina que el resto de las cosas en el departamento. Y Cooper ahí está reconociendo. Dice, ¿dónde estoy? Es que aquí antes vivía un labrador y como obvio se queda el olor de otro perro. Nosotros no lo sentimos, pero para el perro que tiene buen olfato, ahí sí está como oliendo. Que sí, justo ahí era el puesto de otro perrito. Ahí está, reconociendo su nuevo hogar. Si les da curiosidad ver nuestro departamento porque es bonito y conocer el ciudad, el lugar a donde nos mudamos, escriben en los comentarios y les voy a mostrar en siguiente video nuestro departamento, cuánto pagamos, dónde vivimos, qué nomás hay alrededor y en general a dónde nos mudamos. Otro carro parecido y se empezó a seguir a otro carro y se confundió. Así. Les cuento un poquito que el lugar a donde nos mudamos, aquí viven algunos conocidos que ya les conocemos un tiempito y los primeros días que llegamos acá ya enseguida nos llamaron y dijeron, nosotros vamos a ir este fin de semana a una aventura, ¿ustedes quieren ir con nosotros? Y nosotros, claro que sí, porque como que yo voy a decir no a una aventura. Obvio que sí, sin preguntar los detalles, lo aceptamos y más luego en este video les voy a mostrar a dónde fuimos nosotros y qué me sorprendió en esta aventura, porque el lugar que visitamos yo en realidad no me imaginaba así, siempre tenía otra imagen. Escribirán luego en los comentarios si ustedes también tenían eso en la mente o imaginaban este lugar así como lo mostré en el video. Nuevo día, nueva aventura, Alejandro. Sí, hoy nos encontramos en un lugar bonito en Estonia, ¿cómo se llama la ciudad? Se llama Viljandi. Yo no puedo pronunciar. Sí, son unos sonidos que no tienen en español. Y si habrán notado, ya verán que está como ruinas, rocas, paredes altas, no sé si se puede ver atrás de nosotros. Estamos en un... Antes de todo, quiero notar que nosotros encontramos en pleno centro de Estonia. Aquí un poco distinto se ve las ciudades, un poco distinto se ve la naturaleza. Y ahorita venimos a un lugar... Castillo. Antes era castillo, ahora solo quedan las ruinas. No. Ahí atrás. Lo interesante es que data del siglo IX al siglo XIII. Imagínense en cuántos... siglos ya tenía como toda esa construcción y lo que leímos que era destruido en una guerra. Sí, por los años 1600, sí. Más o menos. Y es chévere que todavía hay algo que se puede ver y mientras estamos aquí, no sé por qué, pero se me... acordó el tiempo, nuestra aventura cuando fuimos a Perú a las ruinas, porque no es que es lo mismo o parece arquitectura, sino el ambiente como sensación que estás dentro de historia. Un lugar histórico. Sí, nos gusta mucho. No me arrepiento de levantar temprano porque es el primer lugar donde venimos, porque de aquí vamos a ir a conocer otros lugares por aquí cerca, bonitos, pero el primero ya me impresionó porque me gustan lugares históricos, lugares culturales y la vista que se abre aquí desde ese castillo, yo solo puedo imaginarme si yo viviera en un castillo como de levantar todas las mañanas y ver una vista tan hermosa, es increíble.
Un dato curioso e interesante de los estonianos es una nación de cantantes, les gusta mucho cantar y en cualquier ciudad que ustedes vayan es seguramente que van a encontrar un lugar como este, como un Al aire libre. al aire libre donde se puede cantar y siempre hay como para sentarse. Es hasta todas las ciudades que visitamos, siempre por lo menos pequeño lugar así había. Miren la entrada como es alta, de las poco que quedó de las ruinas. Y ya se podrán imaginar cómo sería antes. Sí, ahorita nos vamos a acercarse a las imágenes verdad, ahí que se hay puede por ver. aquí y les vamos a mostrar el plan de cómo supuestamente antes era ese castillo. Miren, aquí está cómo era la parte de la infraestructura de este castillo. Cómo era antes y ahora cómo quedó. Uno de los lugares, bueno, el segundo lugar que sí o sí ustedes encontrarán hasta en cualquier pueblo de Estonia es un columpio como este. Tipo péndulo, no Sí, sé. donde vivimos en Aseri hay uno. En cualquier lugar que vayamos hay uno. Hasta donde parece que no vive nadie de la gente, siempre tienen un columpio como este. Y no sé, la verdad, no me puse como buscar información sobre estos columpios, pero lo que me dijeron la gente que vive en nuestro pueblo, que es como algo típico, tradicional de los estonianos. Детям оставаться в том же состоянии. Это как должно. En esta parte se nota clarito que está como un hueco y antes por aquí había un río, se ve claramente con las plantas que están abajo que es húmedo y yo vi en las películas históricas que siempre alrededor de los castillos había como los ríos pequeños, es como era Protección. de opciones de protección. Hace poco estábamos por ahí, creo que sí se ve un poco las ruinas y ahora estamos al lado del lago que les mostraba desde arriba y bueno, ya algunos ya entraron para nadar, más que todo los niños, porque agua sí está buena, o sea, sí, y si yo tuviera traje de baño yo sí me metería, pero lastimosamente no lo trajimos, pero sí está bueno tiempo para pasar. Hasta aquí hay como ¿cómo se llama esto? Juegos para niños, parque para niños. Parquecito para los niños. Nosotros, bueno, y yo también ya me bajé en un, ¿cómo sería esto? Tirolina. Una tirolina. Y ustedes saben, yo aprovecho y me divierto como niña cuando hay posibilidad. Lo bonito de Estonia para mí son los centros históricos y la naturaleza en sí. Porque sí guardan mucho, por ejemplo, como ven, las casas de madera y los mantienen muy estilo bonitos. medieval, no sé, antiguo, tiene ese toque que si vienes para acá es como regresar al pasado, no sé, para mí. Sí, y yo estaba preguntando aquí por qué todavía siguen estas casas, porque en otros países de Europa tranquilamente los rompen y ponen nuevos, modernos edificios. Aquí nos dijeron que no pueden hacerlo porque todos estos edificios es privacidad de alguien, de una persona, propiedad, y entonces el gobierno no puede hacer nada, al menos solo si quiere hacer la persona. Bueno, ahorita nosotros vamos a entrar a comer y ojalá haya algo típico y les enseñamos. sí, pero más parece cafetería. Ya. Para que más o menos tienen idea de cuánto nos salió al almuerzo, salió 31.60. Es el precio por 2 platos y un batido de y piña. una bebida. Aquí encontramos una librería y
y se puede comprar algunos libros medios antiguos, todos a €1. Lamentable. Sí, afuera, en la ventana afuera. Sí, miren, así es la calle. Todo afuera, no hay nadie quien está vigilando. Aquí están todos reunidos, no saben a dónde ir, qué hacer, con carros cansadas. Y ahorita vamos a ir a pasear por el centro histórico o no sé, por algún lado. Lo curioso, como les conté, que estamos yendo con toda la gente y ahorita toca como pasear y caminar y estábamos diciendo, ¿quién nos va a dirigir? ¿Quién sabe mejor manejar los mapas? Y todos dicen, la Vera va a ser nuestra guía. Ya pues ahorita espero que no voy a ser como Moisés 40 años aquí buscando el destino, pero estamos yendo a un lugar muy bonito. Más adelante les muestro este lugar. Aquí en el centro de ciudad también hay un, ¿cómo sería? Torre de agua. Bueno, antes era la torre de agua. Les enseñamos para que entiendan mejor. Sí, y ahorita hicieron arriba un como mirador. Si es que ustedes quieren ver la ciudad desde lo más alto. Sí, pueden pagar 3 euros cuesta el adulto, 7 euros cuesta el ticket familiar. Pero ustedes pueden ir a donde están las ruinas y desde ahí ver también un poco la vista bonita. Solo que desde aquí, si pagan, van a ver la vista a la ciudad y desde las ruinas ya la vista es como más al río, a la naturaleza. Lugar. Реально. А есть чем привязаться. А, вы дошли? Да. Yo siempre sé decir que los viajes que son no planeados o inesperados son a veces, siempre salen mejor que cuando planeas, porque hoy fuimos con una compañía de las personas que ya conocemos, en la compañía chévere, con los niños es chistoso, a veces nos subíamos al columpio. Todos los señores y niños se subieron a estar ahí jugando un ratito. Sí, es bonito y estoy muy como alegre porque tenía oportunidad de conocer nueva ciudad, nuevo lugar aquí en Estonia, que ni por aquí pensaba, ni siquiera sabía que existe un lugar como este. Está muy bonito el lugar. Está pequeño, histórico, bonitas las casas, la naturaleza. No sé qué están comiendo, pero algo están cogiendo ahí. Es una fruta, se llama bayarishnik. Con esto hacen los tés y cosas así. También a algunos les gusta comer así. Yo no he probado así de crudo en mi vida. Ahorita por primera vez quiero probar. Siempre solo tomaba en tecitos. Están dulcecito. Miren cómo se guarda ahí. Como en Ecuador, nomás coge su fundita, se guarda o en su bolsito. Yo, en verdad, si ustedes estarán por Estonia, les recomiendo venir acá. Y si vienen con bastante tiempo, yo vi en la mapa que cerca de este lugar hay un parque nacional y según las fotos es muy hermoso. Espero que tendré oportunidad de ir allá porque viendo fotos me dio ganas de conocer lugar. Menos pensado, ya veremos algo y les seguiremos mostrando un poco más de Estonia.
Sí, así que si todavía no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete, pon me gusta, escribe en los comentarios qué te pareció nuestro viaje, los lugares que nosotros visitamos y No, pues que si les gustó, dejen su comentario o alguna pregunta que tengan y ya estaremos respondiendo. sí, trataremos grabar más videos así juntos con Alejandro, su punto de vista como ecuatoriano y yo mi punto de vista como ucraniano.